preparamos entonces nosotros para predicar la palabra del Señor. Y mientras escuchaba las canciones, mientras escuchaba las palabras de Yelian, me maravillaba, porque realmente yo lo que voy es hacer una continuación de lo que ya se ha estado hablando hasta este momento. Acompáñeme de pie, vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, vamos al verso 17. Amén. Voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le da gloria, y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Amén. Señor, humildemente nos presentamos delante de tu palabra y te pedimos que nos edifiques con la misma. Te pedimos que nos llenes de vida, que nos llenes de gozo, que transformes nuestra manera de pensar, que nos santifiques con tu palabra. Es tu palabra lo único que puede lograr eso, santificarnos. Señor, y que aún a través de mis imperfectas palabras, el mensaje de tu evangelio pueda llegar claro a los corazones de mis hermanos y mis hermanas. Que tu Espíritu Santo filtre mis palabras y puedan edificar a tu pueblo en esta mañana, Señor. Lo que estamos haciendo en esta hora es un milagro. Proclamar tu palabra es un milagro. Entender tus misterios es un milagro. Y la obra que tu palabra hace en nosotros también es un milagro. Así que te glorificamos en esta mañana y te bendecimos, Señor. Haz tu obra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Amén. Hoy queremos continuar nuestro estudio de Primera de Pedro. La última vez reflexionamos acerca de los versículos del 13 al 16 del capítulo 1 y hoy queremos continuar en el verso 17 en adelante. En nuestra última reflexión fuimos recordados de uno de los fundamentos más importantes de la vida cristiana. Fuimos recordados que nuestra identidad y nuestra manera de vivir van de la mano. Nuestra identidad y nuestra manera de vivir van de la mano. Están estrechamente relacionadas. De hecho, no se pueden separar. Nuestra identidad, lo que somos
o quiénes somos es el fundamento de nuestra manera de vivir y no al revés. Nuestra manera de vivir no es el fundamento de nuestra identidad, sino que nuestra identidad es el fundamento de nuestra manera de vivir. Todos conocemos muy bien la famosa expresión de Jesús: por sus frutos los conocerán. La identidad de un árbol se conoce por su fruto. ¿Bien? Y nosotros no actuamos de cierta forma porque anhelemos obtener una identidad, sino que actuamos de cierta manera porque ya hemos obtenido una identidad. Y creo que he machacado mucho con eso en los últimos sermones, porque yo creo que es una de las cosas que con más facilidad se nos olvida del Evangelio y de la vida cristiana. No actuamos en obediencia a Dios para que Él nos acepte como sus hijos, sino que actuamos en obediencia a Dios porque ya hemos sido aceptados por Él como hijos muy amados. Por eso Pedro se refiere a los creyentes como hijos de obediencia. Nuestra identidad viene primero. Y esta es la gran diferencia entre el cristianismo, entre el evangelio y las demás religiones o filosofías humanas. En las demás religiones tú tienes que actuar de cierta manera. Tú tienes que cumplir con ciertos rituales, tú tienes que completar ciertos sacramentos para entonces ser aceptado o para alcanzar la salvación. En las demás religiones, obtener una identidad depende de tu esfuerzo. Pero el Evangelio dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Como ya sabemos lo que le costó a Dios el que nosotros pudiéramos obtener esa nueva identidad. Como tú y yo ya sabemos lo que le costó que pudiéramos tener paz con Él, como tú y yo ya sabemos lo que le costó que tú y yo pudiésemos ser adoptados por Él, entonces nuestra respuesta, nuestra actitud, nuestra manera de vivir va a estar motivada por el amor y el agradecimiento y no por algún otro interés. Mientras orábamos por la gente allí en el hospital de Cutervo, en Perú, venía a mi mente la experiencia de Jesús cuando caminó en este mundo. Recordaba cómo la gente se acercaba a Él simplemente, ¿por qué? Por los panes y por los peces. Todos querían su milagrito, pero muy pocos se acercaban a Él reconociendo que Él era el verdadero tesoro y no lo que Él podía hacer por ellos. Muy pocos se acercaban reconociendo que Él era lo que verdaderamente sus almas necesitaban. Y en muchas ocasiones, cuando alguien se acercaba a mí pidiendo oración, yo le decía, voy a orar por ti, vamos a orar por tu enfermedad, pero primero cuéntame, ¿cómo está tu alma? ¿Cómo está tu alma?
Porque la realidad es que la sanidad del cuerpo es temporera, pero la sanidad del alma es eterna. La última vez que reflexionamos en este capítulo, también fuimos recordados que gracias a esa nueva identidad que hemos obtenido en Cristo, ahora hemos recibido la capacidad espiritual, milagrosa, sobrenatural de ejercer dominio propio, de ser sobrios en espíritu. Ahora nuestra esperanza ya no está en las cosas de este mundo, sino en el hecho de que un día veremos al Señor Jesús regresar con toda gloria y majestad a hacer justicia y a restaurar todas las cosas. Gracias a esa nueva identidad, el apóstol Pedro nos recuerda que antes éramos hijos de desobediencia, pero ahora somos hijos de obediencia. Ahora tenemos la capacidad de vivir vidas separadas y totalmente dedicadas a nuestro Dios. Ahora podemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, así como nuestro Padre es santo. Y le he titulado este sermón, Sí es posible ser santo. Sí es posible ser santo. Muchas veces como iglesia pecamos de exigirle a las personas que nos rodean y que no tienen una relación con Cristo, que actúen como si fueran hijos de Dios. Y eso es imposible. Un árbol nunca dará un fruto que no vaya acorde con su identidad. Una persona jamás tendrá un comportamiento que no vaya acorde con su identidad. Reconocer esta realidad, iglesia, es vital, importante para nosotros, porque va a hacer que nos acerquemos con compasión a la gente, la veamos con compasión, que nos acerquemos a ellos en vez de alejarnos, porque ahora los vemos como ovejas sin pastor. Ahora los vemos como ciegos, sordos, impedidos de ver la verdad. Por eso, por esa compasión, podemos orar como Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa compasión era la que atraía a Jesús a la gente. Entonces, en el verso 17, Pedro continúa expandiendo su argumento acerca de ese llamado que hemos recibido de parte de Dios a ser santos como Él es santo. Es importante que entendamos que ese llamado a ser santos también está estrechamente ligado a nuestra nueva identidad. Dijimos que ser santos tiene que ver con pureza, ¿se acuerdan? Y también tiene que ver con separación o dedicación. El llamado a ser santos no es porque no lo seamos. ¿Me escuchó? El llamado a ser santos no es porque no lo seamos, sino porque ya lo somos. Hemos sido hechos santos al poner nuestra confianza y nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces el llamado a ser santos es un llamado a actuar a base de nuestra identidad, de lo que ya somos. La única razón por la cual podemos actuar de forma santa en toda nuestra manera de vivir es porque ya hemos sido hechos santos. Y yo sé que esa es una verdad difícil de entender,
Probablemente usted me dirá, ay pastor, lo menos que yo me siento es santo. ¿Cuántos están conmigo? Bueno, lo que pasa es que tienes que entender que nuestra identidad como santos nunca dependió de nosotros. Nunca dependió de ti y de mí. No fue una condición que nosotros adquirimos por nuestras propias fuerzas o comportamientos. Nuestra nueva condición de santidad es un regalo del cielo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y como no hubo nada que pudiésemos hacer para adquirirla, ¿sabes qué? Te doy una buena noticia. Tampoco habrá nada que podamos hacer para perderla. Por eso el apóstol Pablo le dice a los romanos, considérense, considérate, date cuenta de tu realidad, que estás muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. ¿En quién? En Cristo Jesús. Esa es nuestra nueva condición, muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, o gracias a Cristo Jesús, o por los méritos de Cristo Jesús. Entonces yo no sé usted, pero eso a mí me libera. Me libera. Me quita un gran peso de encima. Porque ahora puedo actuar de forma santa debido a que eso es lo que ya soy, no porque sea una condición que necesite adquirir o ganarme. Yo creo que a esto es lo que se refiere Jesús cuando hace ese glorioso llamado. Vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso. Ay, cuánto anhelamos descansar. Pues eso es lo que encontramos en Él. Descanso para sus almas. Porque ¿qué? Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. El pretender, iglesia, querer ganarnos el favor de Dios por medio de nuestras obras es una carga imposible de llevar. Es un peso aplastante. Así veía Jesús a sus hermanos judíos de la época, cargando ese peso aplastante que los líderes religiosos cada día ponían sobre ellos. Pero recibir el descanso que Jesús nos ofrece nos libera. Él fue el único hombre. No existe ni existirá un hombre que pueda ganarse el favor del Padre Celestial por medio de sus obras. Él fue el único que pudo hacer eso, ganarse el favor de su Padre por medio de sus obras, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como tú y como yo, pero sin pecado. Entonces, Pedro va un poco más allá y dice en el verso 17, y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Y aquí Pedro se pone serio. Pero mire qué lindo como él primero pone una zapata.
Pero ahora se pone serio. Pedro vuelve a recordarnos que estamos en esta tierra como peregrinos. Y eso nos da una perspectiva de eternidad. Estamos aquí como peregrinos, o sea que nuestra peregrinación es temporera en esta tierra. Y que mientras caminemos por esta tierra, Pedro dice, condúzcanse con temor. Y claro, Pedro no está hablando de temor de miedo, sino un temor reverente. El hecho de que reconozcamos nuestra nueva identidad en Cristo, el hecho de que reconozcamos que el ser santos es un regalo del cielo, el hecho de que reconozcamos que no hay nada que podamos hacer para perder esa identidad, no nos da el derecho, escuche bien, no nos da el derecho de vivir como me dé la gana. ¿Se fija? Todo lo contrario. Hemos sido hechos santos. Hemos sido separados y dedicados para Dios. Ahora nuestra vida le pertenece a Él. Ahora vivimos para Él. No para satisfacer los deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia, como dice el verso 14. Y si hemos sido adoptados como hijos, entonces conocemos a nuestro Padre. Los hijos conocen a su Padre. Yo conozco al mío y mis hijas me conocen. Y si verdaderamente conocemos a nuestro Padre, entonces sabemos que Él es aquel que juzga imparcialmente la obra de cada uno. Pedro les recuerda a los cristianos que el hecho de que hayamos sido hechos santos no quita la realidad de que un día tendremos que rendirle cuentas a nuestro Padre. Dios no tiene hijos malcriados ni rebeldes. Dios solo tiene hijos que le temen, le respetan, le honran y le aman. Si no, no son sus hijos. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Pedro no está, ¿verdad? Pablo en Corintios no está hablando del juicio para salvación o perdición. Pablo está hablando del juicio de nuestras obras, el tribunal de Cristo. Y esa realidad de que un día tendremos que rendirle cuentas a nuestro Padre debe ser una gran motivación, un gran incentivo para conducirnos con temor y con reverencia en este mundo, ¿cierto? Si tú sabes que tu jefe te viene a supervisar, usted se comporta, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Hace las cosas por el libro. Imagínese, y tu jefe no te ama como te ama Dios, ¿verdad? Imagínese cómo debemos actuar pensando en nuestro Padre amado. Iglesia, Él es nuestro Padre, pero sigue siendo el Dios santo, perfecto y temible. No lo podemos olvidar de eso. Aquel que aborrece el pecado, aquel que dijo, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, sí es posible vivir de forma santa. No solo porque esa es nuestra identidad,
No solo por amor y agradecimiento, sino también porque reconocemos quién es nuestro Padre. Por eso afirmamos que la vida cristiana se basa no solo en amar a nuestro prójimo, sino también en demostrar con nuestra manera de vivir cómo es Dios, cómo es nuestro Padre. Ser santos como Él es santo. Pedro continúa profundizando en su argumento de por qué es posible, por qué sí es posible vivir vidas santas. En primer lugar, sí es posible vivir vidas santas porque esa es nuestra identidad. En segundo lugar, sí es posible vivir vidas santas porque sabemos que un día tendremos que rendirle cuentas a nuestro Padre. Y ahora Pedro nos dice, verso 18, ustedes saben que no fueron redimidos, salvados de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Así que en tercer lugar, si es posible vivir vidas santas cuando nuestros ojos son abiertos y reconocemos y nos maravillamos del incalculable valor de nuestra redención. En una ocasión Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre, lo vuelve a esconder y de alegría por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Jesús es el tesoro escondido, amén. Él es la perla de gran valor. Porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Si tu tesoro no es Jesús, tu corazón no estará allí. Si tu tesoro no es Jesús, nunca vivirás apasionado por Él, amando lo que Él ama y aborreciendo lo que Él aborrece. Si tu tesoro no es Jesús, déjame decirte que es imposible vivir una vida santa. Porque tu tesoro o es Jesús o es tu trabajo. Porque tu tesoro o es Jesús o es el dinero. Porque tu tesoro o es Jesús o son tus posesiones. Porque tu tesoro o es Jesús o es tu familia. O son tus hijos. O son tus comodidades. O son tus ambiciones personales. Por eso el Señor declara, yo soy el Señor. Ese es mi nombre. Y mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas, porque nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a otra cosa. Amados, sí es posible vivir vidas santas cuando finalmente reconocemos lo que costó nuestra nueva identidad. Cuando reconocemos que el valor del oro y la plata, que era lo más
valioso en los tiempos de Pedro, es insignificante en comparación con el valor de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Sí es posible vivir vidas santas cuando finalmente reconocemos que todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Si tu tesoro no es Jesús, pídele en este día. Él está aquí. Amén. Él está aquí, presente a través de su santo y poderoso Espíritu Santo. Si tu tesoro no es Jesús, pídele, ruégale que en este día abra tus ojos, los ojos de tu corazón, para que finalmente su luz entre a tu vida y puedas ser deslumbrado, asombrado, maravillado al reconocer el incalculable valor de su salvación. Una cosa es conocer la historia, una cosa es reconocer lo que pasó hace 2000 años en aquella cruz. Y otra cosa es que nuestros ojos sean abiertos, nuestros ojos del corazón, y realmente entendamos el valor incalculable de su sacrificio. Sí es posible vivir vidas santas cuando reconocemos que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Sí es posible vivir vidas santas cuando reconocemos que tú y yo somos esos vasos de barro y que Cristo es nuestro tesoro. Y nos sorprende y nos maravilla pensar que Dios haya decidido colocar tan grande tesoro, el tesoro más grande del universo, en manos débiles y frágiles. Parecería hasta irresponsable poner algo tan valioso en nuestras manos. Pero esa es la gracia. Ese es el regalo. Los versículos 18 y 19 nos hablan de una gloriosa doctrina de la fe, del sacrificio sustitutivo y de la expiación. Palabras de domingo. El Cordero sin tacha y sin mancha. El Cordero sin defecto, impecable, inmaculado, entregándose y dando su vida en sustitución por la redención de pecadores. El justo por los injustos, el puro por los impuros, el santo por los impíos. Y no es hasta que reconocemos esta gloriosa verdad que nuestros corazones de piedra se convierten en corazones de carne. Entonces ese corazón de carne deja de inclinarse a las cosas de este mundo y comienza a inclinarse a las cosas de Dios. Entonces ese corazón de carne comienza a aborrecer el pecado, comienza a aborrecer todo lo que lo separa de Dios, comienza a aborrecer todo lo que ofende a Dios, comienza a aborrecer todo aquello que le roba la gloria a Dios. Iglesia, sí es posible vivir vidas santas cuando nos damos cuenta. Y aquí Pedro bota la bola.
cuando nos damos cuenta que Cristo estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Verso 20, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. La manifestación de Cristo, o sea, su encarnación, su nacimiento, que vamos a recordar pronto, su vida santa, su obediencia al Padre, su muerte en la cruz, su resurrección y su ascensión, no fue el plan B de Dios. Dios no vio la caída del ser humano y dijo, ups, se nos salió de la mano. Busquemos una forma de solucionar este problema. La manifestación de Cristo siempre fue el plan A. Aleluya. Incluso antes de que ocurriera la caída del hombre, ya el plan estaba escrito, establecido. Antes que tú y yo cometiéramos el primer pecado, ya su salvación estaba preparada, lista para ser manifestada y rescatarnos. Aleluya. Antes de que el acróbata diera su primer salto al vacío, ya la malla de seguridad estaba colocada. Por eso Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Desde antes de la fundación del mundo, Cristo estaba preparado para redimir a los suyos. A aquellos que, como dice Pedro al principio de la carta en su introducción, aquellos que Él había elegido según el previo conocimiento de Dios Padre. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y yo añadiría, y como Él. Por esto, sí es posible vivir vidas santas. Yo espero que tú salgas de aquí convencido. Porque fuimos escogidos precisamente para eso. Tú fuiste escogido para ser santo, para ser santa y sin mancha delante de Él. Porque vivir vidas santas es el cumplimiento. Escucha esto, vivir vidas santas es el cumplimiento, es la manifestación del plan redentor de Dios. Porque cuando vivimos vidas santas, vivimos el cumplimiento del sueño de Dios. ¿Y sabes qué? Él sonríe. Él sonríe. Sí es posible vivir vidas santas porque somos creyentes. Somos creyentes pero por medio de Él. Verso 21. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria. De manera que la fe, escucha esto es maravilloso, de manera que la fe y la esperanza de ustedes sean de Dios. Mire, hasta nuestra fe viene de Él. Hasta nuestra fe le pertenece a Él. Hoy tú y yo creemos porque Él puso esa fe en nuestros corazones. Cuando decidimos que no cuando decimos que no aportamos nada a nuestra salvación, estamos hablando en serio. Por esto sí es posible vivir vida santa, porque al final del día hasta nuestra fe y nuestra esperanza son de Él.
porque todo es de Él y todo proviene de Él y todo es para Él. Por eso alabamos a Dios diciendo, como dice Pedro al principio de la carta, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Aleluya. Iglesia. Amados, amadas, todos estos son macizos pilares de nuestra fe. Todos estos se convierten en la plataforma desde donde nos paramos para poder vivir la vida que Dios anhela que tú y yo vivamos. Todas estas son promesas que ya han sido cumplidas y manifestadas plenamente. Yo me río cada rato y a veces me río de mí mismo cuando escucho a muchos que se pasan por ahí orando y cantando y pidiéndole a Dios que cumpla sus promesas en su vida. Mire, ya Dios cumplió todas sus promesas en Cristo Jesús. Él es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Él es el pleno cumplimiento de su plan. Deja de pedirle a Dios que cumpla sus promesas y comienza a vivir desde la victoria y desde la realidad de lo que ya Cristo alcanzó e hizo para ti y por ti. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, en Cristo. Y ustedes han sido hechos completos. Escuche eso. Ustedes han sido, no que serán. No es que tienen que esforzarse por. Ustedes han sido hechos completos. Juanro, fuiste hecho completo. En Él, que es la cabeza sobre todo poder y toda autoridad. Aleluya. Iglesia, ya ha sido hecho completo, ya ha sido hecha completa. Por lo tanto, aprópiate de tu identidad, abraza tu identidad, esa identidad que ya has recibido en Cristo Jesús, esa identidad que estaba reservada para ti desde antes de la fundación del mundo. Ya tenía tu nombre escrito, el regalo debajo del árbol ya tenía tu nombre escrito. Esa identidad que tiene un costo incalculable, que costó el tesoro más grande del universo al Hijo de Dios. Esa identidad que está fundamentada nada más y nada menos que en el amor del Padre por sus hijos. Aleluya. Iglesia, aprópiate de tu identidad y sal de aquí en este día y vive conforme a ella. Me encanta cada vez que Jesús le decía a la gente, vete y no peques más. ¿Se acuerdan? Lo dijo en varias ocasiones. ¿Qué es lo que le está diciendo? Vete y ahora vive conforme a tu nueva identidad. Vete y ahora sé libre.
de la carga del pecado que te condena, que te condenaba. Aleluya. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Gloria a Dios. Vamos a estar puestos de pie. ¿Te atreves a salir de tu fila y buscar a otra persona? Estamos en la casa del Padre, ¿verdad? Estamos en familia. Oremos los unos por los otros.